Adrián Paez es graduado en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y actualmente se encuentra cursando el máster universitario en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico Artístico de la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado como ponente en distintas jornadas y congresos sobre temas de historia del arte, museología y patrimonio cultural, y el pasado año realizó la investigación correspondiente al proyecto La pieza del mes del Museo Nacional de Artes Decorativas, con un trabajo sobre los bocetos de alfombras del pintor valenciano Francisco Javier Américo para la Real Fábrica de Tapices. Obtuvo premio extraordinario en sus estudios de grado, los cuales concluyó defendiendo el trabajo final acerca de los retratos funerarios del Fayún, de lo cual pues nos va a hablar hoy. Sin más, pues, Adrián, muchas gracias por estar con nosotros y todo tuyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias al Ateneo Escurialense por haberme invitado a impartir esta charla. Gracias a Juan Manuel Calo, presidente del Foro de Arte, a Amelia Cádiz, vocal del Ateneo, y a David Gómez, su vicepresidente, por su amable presentación. En este ciclo, dedicado a los pintores, a su oficio y su personalidad, hablamos esta tarde de un conjunto de artistas ciertamente particular. Unos artistas que, aunque desconocidos en su identidad, parecen dirigirse a nosotros de manera muy directa por medio de los rostros de sus retratados, los tenemos aquí, de impactante realismo y de gran poder expresivo y evocador. Los artífices de los retratos que conocemos como del Fayum dieron lugar durante unos 3 siglos, a comienzos de nuestra era, a una manifestación ciertamente rica, compleja, a nivel social y religioso, con un trasfondo intrincado que los ubica en el nodo entre dos mundos apasionantes para todos los que estamos interesados por la historia, por la cultura, es el Egipto de los faraones y el mundo clásico. Las tablas pintadas sobre las que vamos a tratar representan los rostros de la élite dominante de la sociedad egipcia en los primeros siglos tras el cambio de era, tras la conquista romana del país, un periodo que supuso la intensificación del proceso de hibridación cultural entre la tradición faraónica, esos usos milenarios del Egipto antiguo, y los usos y costumbres grecorromanos, que ya estaban presentes en Egipto desde que el país se incorporó a la órbita helenística con Alejandro Magno. Los retratos funerarios del Fayum representan, por tanto, una muestra artística paradigmática de este contexto tan complejo en lo social y en lo religioso, de esta atmósfera particular, multiforme y ciertamente atrayente. Además, estas piezas resultan ser testigos excepcionales, de gran valor para los ojos y los estudios actuales, de una tradición artística formidable que hoy apenas conservamos, que es la pintura sobre tabla de la antigüedad. Como nos recuerda John Berger, estos retratos que cubrían el rostro de las momias de sus representados se pintaron al mismo tiempo que se escribían los evangelios. Estos retratos se comenzaron a pintar unas décadas después de que el milenario reino de los faraones se convirtiera en una provincia del Imperio Romano y de que María de Nazaret diera luz a su hijo en un establo de Belén, según las Escrituras. Los retratos son contemporáneos del Augusto de Primaporta, del Ara Pacis, del Panteón de Agripa, de la estatua ecuestre de Marco Aurelio en el Capitolio, de nuestro circo de Tarraco y nuestro acueducto de Segovia. Los retratos coinciden también en el tiempo con las pinturas de la casa de la iglesia de Dura Europos en Siria y de las catacumbas de Priscila en Roma, donde encontramos los albores, acaso, de la figuración artística cristiana. Se trata, pues, de un momento fundamental para nuestra cultura en el sentido más propio de ese adjetivo. Desde el punto de vista filosófico, religioso, artístico, cultural, en suma, los retratos nos hablan de los limos de nuestra civilización y nos permiten tratar sobre el origen mismo, la misión y el sentido de la creación artística, y también de cómo nuestra relación con la muerte ha marcado de manera definitiva la pulsión creativa del ser humano. Tratar sobre estos retratos en un ciclo de pintores para recordar, que así se llama, no deja de ser quizá un contrasentido, porque no podemos recuperar apenas ninguna información sobre las manos que hicieron estas pinturas, más allá de la afiliación estética o la tradición plástica en la que se escriben sus creadores. Sin embargo, moldeando un poco a capricho el título de este ciclo, podemos concluir que en cierto modo los retratistas del Fayum eran precisamente eso, pintores para recordar, artistas que se dedicaron a contribuir a la inmortalidad de su clientela a través de la permanencia de la imagen, y que lograron fijar su rostro combinando hábilmente los colores sobre las tablas. Sus obras hoy nos sirven para que cobremos conciencia de la pericia e incluso la genialidad de los pintores sobre tabla de la antigüedad, para que recordemos la brillantez de una tradición artística magnífica que hoy nos han arrebatado ya los incendios, los saqueos y todas las contingencias a las que se ve sujeta la materia. Desligados ya de sus momias y extraídos de los sepulcros, los retratos del Fayum quedan pues como un punto de referencia fundamental en esa larga cadena que conforma la historia del arte de la pintura,
Y hablar aquí de ello sirve precisamente para que recordemos a esos pintores que condensan en sus obras, de miradas profundas y penetrantes, las complejidades propias de un momento de gran densidad cultural y religiosa. A lo largo de esta charla vamos a tratar sobre el contexto de hibridación social, cultural, artística, religiosa del Egipto romano, para comprender así los retratos en su función funeraria y el significado y la relevancia que tienen a nivel histórico y artístico. Los retratos funerarios del Fayum se enmarcan en ese contexto del Egipto romano, una etapa caracterizada por la hibridación entre la tradición local, firmemente asentada tras más de 3000 años desde el establecimiento de las primeras dinastías faraónicas, la cultura griega, aportada por los colonos macedonios llegados con la conquista de Alejandro, y los usos propiamente romanos. La dinastía tolemaica o de los Lágidas fue la última que gobernó Egipto como un reino independiente antes de su incorporación a Roma. El primero de sus reyes, Ptolomeo I Sóter, era uno de los principales generales de Alejandro, al que aquí vemos enfrentándose a Darío III en ese célebre mosaico hallado en Pompeya. Ptolomeo quedó como sátrapa de Egipto en el reparto del imperio de Alejandro y se coronó faraón en el año 305 a.C. Él favoreció también la integración de la cultura griega y las tradiciones locales y trasladó la capital del país desde Menfis hasta Alejandría, que sería la principal de las ciudades fundadas bajo este nombre por el conquistador macedónico, y se convertiría asimismo en el primer foco intelectual más floreciente del Mediterráneo helenístico. El reinado de los primeros Lágidas, desde su llegada al poder hasta el último cuarto del siglo III, supuso una época de esplendor que comenzaría a decaer tras la muerte de Ptolomeo III en el 221 a.C. Es entonces, coincidiendo con el reinado de Ptolomeo IV Filopator, cuando Egipto entra en un periodo de crisis que se va a prolongar largamente, extendiéndose también al periodo romano. Sin embargo, como explica Josep Padró, a pesar de que Egipto fue el primero de los reinos helenísticos que entró en decadencia, fue en cambio el último en ser conquistado por Roma, que se lo pudo anexionar sin desmembrar el territorio. Esta anexión se produjo tras la derrota de la flota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, la tenemos aquí, y el suicidio posterior de ambos. Con la muerte de la reina Cleopatra VII, Egipto va a perder su independencia y se va a incorporar en los dominios de Roma. Sin embargo, lo que se entiende, lo que entendemos como civilización egipcia, va a sobrevivir aún 4 siglos más, evitando la adopción directa de la cultura grecorromana e iniciando en su lugar un proceso llamado de hibridación o criollización, en el que va a tener un peso determinante esa fuerte implantación de las creencias y los ritos de la religión egipcia tradicional. Enfrentado a Marco Antonio en el conflicto que terminó con el segundo triunvirato y contrario a su inclinación por la costumbre de las monarquías orientales, el propio Octavio, que desde el 27 a.C. va a ejercer el poder como Augusto, admitió el hecho diferencial egipcio y el país no se incorporó a Roma con el estatus que se había dado al resto de las provincias, sino en forma de posesión personal del emperador. Como gesto de reconocimiento a la tradición que habían mantenido también los reinantes, los Ptolomeos, el princeps aceptó ser tratado como faraón en Egipto, aunque tratara de presentarse como tal en Roma. La división territorial del país, en nomos, a suerte de provincias, se mantuvo también por las nuevas autoridades romanas, que se apoyarán en las élites locales para dominar y gobernar los distintos distritos del país. A partir de este momento, Egipto desempeñará el papel de granero del imperio, aportando aproximadamente un tercio de todo el grano que se consumía en Roma. Y la división social establecida por Augusto dio lugar a una situación que algunos autores califican de opresión de la población local en beneficio, lógicamente, del sistema romano. En la cúspide de la nueva ciudadanía, de la nueva estructura social, se encontraban los sectores que ostentaban derechos de ciudadanía, es decir, los nuevos administradores romanos y las élites helenas, griegas, de las ciudades fundadas en época de los Ptolomeos en el país. Alejandría, Náucratis, Ptolemais y posteriormente Antinópolis, que va a ser fundada por el emperador Adriano en el año 130. Por debajo de ellos se encontraba la mayoría social, compuesta por la población rural autóctona, egipcios, y por otros grupos como los judíos, que desempeñaban oficios relacionados con la banca y el comercio y eran dueños de grandes extensiones de tierra. La urbanización de los territorios conquistados fue en muchas provincias romanas un importante factor, digamos, de civilización. El modelo romano de anexión se basaba en el establecimiento de élites urbanas que sirvieran como apoyo para el gobierno efectivo del territorio, una estrategia que Roma va a aplicar también en más provincias de Oriente y Occidente.
En este caso, Egipto ya contaba con núcleos urbanos bien desarrollados antes incluso de la conquista de Alejandro, con ciudades como Tebas o como Menfis, que eran grandes núcleos urbanos y a los cuales se sumarían posteriormente esas fundaciones griegas que hemos comentado y sobre las cuales destaca sobre todo Alejandría. En las últimas décadas, y en línea con los estudios postcoloniales, diversos autores han señalado que los cambios culturales que desencadenó la conquista romana del país responden más bien a un proceso de criollización que a uno de simple aculturación o romanización. Aunque claramente están encaminados a un progresivo acercamiento al mundo romano, a una integración de esa romanidad entendida en un sentido amplio, los cambios no supusieron un reemplazo de la cultura egipcia por la cultura romana, sino que las tres, la egipcia, la griega y la romana, se mezclarían dando forma a una nueva identidad egipcia que toma elementos de cada una. En este proceso de mezcla cultural, realmente se puede remontar siglos antes a esa conquista de Alejandro y al establecimiento de una dinastía de reyes, Ptolomeos, los Lágidas, que aunque gobernaban como faraones, en realidad eran de origen y de cultura helenas. De hecho, solo la última representante de esta familia, la reina Cleopatra VII, la tenemos aquí, sabía hablar la lengua de sus súbditos, el egipcio. Aunque no exenta de conflictos, la presencia en Egipto de elementos sociales griegos fue formando en el país una cultura helenística que tendría mucha continuidad en época romana. Las dos imágenes que tenemos aquí lo que nos muestran es precisamente eso, cómo los gobernadores helenísticos griegos del país van a usar también las tradiciones y los sistemas de representación propios del antiguo Egipto. En la imagen que tenemos aquí a la izquierda vemos a Cleopatra junto a su hijo Cesarión, hijo que comparte con Julio César, ofreciendo dones a los dioses egipcios en un relieve que está en el templo de Dendera. Aquí la vemos representada al estilo egipcio, con esa perspectiva tradicional que la muestra de perfil en la cara, de frente en los hombros y en otras partes del cuerpo, y dotada de esos atributos propios de la iconografía de los dioses y los faraones egipcios. En la imagen de la derecha, sin embargo, vemos a la misma persona, Cleopatra, retratada, digamos, a la clásica, es decir, en ese modelo típico de los bustos del clasicismo griego y romano. Esta nueva identidad o cultura egipcia existió dentro de un sistema legal y político romano, pero en la práctica las vidas de la mayoría de los egipcios no cambiaron drásticamente. Aunque evidentemente se trata de una transformación, de un momento de cambio, se puede entender también que para la mayor parte de la población nativa egipcia, el reemplazo de un monarca macedonio por un emperador romano no supuso un cambio traumático, que sí sería, sin embargo, especialmente fuerte para las élites que en aquel momento había en las ciudades. Resulta interesante considerar también que la helenización previa del país y la admiración de los propios griegos por la cultura de los faraones harían que los romanos percibieran también a Egipto como una tierra civilizada antes de su incorporación al imperio, que pudo hacer uso, como ya hemos comentado, de esas estructuras organizativas previas para dominar el territorio. Se trataba efectivamente de un territorio especial, que ocupaba una posición central en las ambiciones territoriales y romanas en el Mediterráneo y que destacaba en los ámbitos del comercio, de la intelectualidad, de la ciencia. De esta forma, los romanos tuvieron siempre una consideración especial por los egipcios antes que por otros pueblos como los de Britania, Galia o Iberia, sin llegar nunca a ese nivel de referente cultural fundamental que fue siempre Grecia para Roma. El estudio del ámbito religioso y de las creencias de la población respecto de la muerte resulta fundamental para realizar el acercamiento que nos proponemos a los retratos funerarios del Fayum. Ya en la época tardía del Egipto faraónico, previa a la conquista de Alejandro, va a producir un cisma entre el culto de las esferas oficiales, que mantienen esos usos basados en el formalismo y en el ritualismo, y el popular, donde aparecen fórmulas de tipo más cotidiano y un crecimiento de la inquietud por la magia, los amuletos, los genios, los semidioses. Asimismo, esta etapa representa un momento también de auge para la momificación, de la que hablaremos posteriormente con detalle. La época tardía es el periodo del que conservamos un número mayor de momias, lo que se explica en parte por la mayor implantación de esta práctica que se va a extender también a la época tolemaica, cuando ya se había abaratado y estaba al alcance de personas con menos posible, según explica el egiptólogo José Miguel Parra. Los lágidas favorecieron el hibridismo entre la religión egipcia y el panteón griego, lo vemos aquí también en el territorio artístico. Desde Alejandría, el propio Ptolomeo I promovió el culto a una divinidad llamamos mixta, Serapis, en la imagen de la izquierda, una forma de Osiris, Apis, representado como hombre barbado al modo del Zeus olímpico.
un dios que tendría que ser adorado tanto por griegos como por romanos, por egipcios como por griegos, perdón, para favorecer la comunión religiosa del país. Estos casos de combinación de deidades de las dos tradiciones se explican por la gran flexibilidad hermenéutica del politeísmo griego, según explica Bailey, y en una forma distinta del sincretismo religioso tendría también su continuidad en la cultura romana, que importaría a la metrópoli diversos usos culturales y cultos orientales, como el de Mitra o el de Cibeles. Entre ellos destaca sobre todo el culto a la propia Isis, a la que tenemos en la imagen de la derecha representada como si fuera una diosa griega o romana. Isis, esa diosa madre de la cultura egipcia, hermana y esposa de Osiris, va a tener una devoción muy grande en Roma y a ella se le va a dedicar un santuario en el campo de Marte junto a Serapis. Esta devoción en Roma de Isis es una muestra del interés que llegó a haber entre la metrópoli por la cultura egipcia. La relación de los propios emperadores con estos cultos va a ser cambiante, oscilando entre el rechazo de Augusto, siempre más severo, más austero en estos sentidos, y la simpatía de otros como Calígula o Adriano, que era un gran apasionado de la cultura griega y de la cultura oriental. Este sincretismo religioso tiene lugar en un clima, llamamos, de permeabilidad que impregna a todo el mundo de la antigüedad tardía y que en esta época de creciente complejidad del paganismo va a dar lugar a formas artísticas especialmente atrayentes y efectivas. Es también en este momento cuando se produce el final del paganismo como lo entendemos en este momento, ante la expansión de la religión cristiana y la progresiva decadencia de los cultos de los gentiles, ya avanzada la era. En el siglo IV, la crisis tras la cristianización del imperio desembocó en la organización de la Iglesia Copta egipcia, a la que se adherirían los sectores de la élite descontentos o desafectas de alguna manera con los cultos paganos. La religión de los faraones, ya de alguna manera en trance de extinción, cuenta con sus últimas inscripciones jeroglíficas conservadas en relieves de época de Diocleciano, y su culto terminaría de desaparecer en el siglo VI con el cierre de los últimos templos por Justiniano, ya en época del Imperio Romano de Oriente. Como hemos podido comprobar hasta aquí, la conquista romana, precedida por la Macedonia y la etapa de los Ptolomeos, derivó en un proceso de hibridación que alcanza tanto el ámbito social como religioso, y que lógicamente también tiene su correlato en el ámbito de las realizaciones artísticas. La relación entre el arte egipcio y el griego se remonta, según Josep Padrón, a la época de la dinastía 26 o saíta, la última antes de la conquista persa, un momento en que se van a estrechar las relaciones de Egipto con los pueblos del mar Egeo, principalmente por el comercio marítimo, y en el que en campo artístico se va a caracterizar por la reminiscencia del Imperio Antiguo, la época de las pirámides, que va a ser percibido como una época, lógicamente, de esplendor para Egipto. Esta corriente, denominada neomenfita, Memphis era la capital del imperio en aquella época, pudo haber influido en las formas del arte arcaico griego, que es contemporáneo de él. De la plástica egipcia de este periodo, diferentes autores coinciden en señalar la importancia del género del retrato, y ya vamos adentrándonos en el tema que nos ocupa. La importancia, por tanto, del retrato y la búsqueda en este del realismo y de la individualidad, aunque más acusadamente siempre en los rostros que en los cuerpos de las figuras. El retrato, como género por excelencia del ámbito social, va a crecer en este momento animado por las ideas de una nueva clase adinerada que prosperará en las ciudades gracias a la actividad comercial. En época tolemaica, el arte griego, por tanto, va a influir en mayor medida a las realizaciones del arte egipcio, destacando el brillo que va a mantener la plástica en la escultura, sobre todo de bulto y en el relieve. Retratos de gran profundidad, como la conocida cabeza verde de Berlín, que tenemos en la imagen de la izquierda, demuestran que sí, que en Egipto, en esta época, se va a practicar el auténtico retrato. Muchas veces hablamos de que no, que el arte egipcio no es de alguna manera fiel al captar la individualidad de las personas, o que no conoce o no pretende esa veracidad en el género del retrato. Bueno, pues aquí tenemos la prueba de que sí, de que existe una separación entre un registro formal, oficial, el que vemos en los templos, en las sepulturas de los faraones o de los nobles, y el registro, digamos, particular, donde sí que conocemos una mayor cercanía al parecido físico de las personas. Por tanto, tenemos aquí un retrato fiel que se distingue del esquematismo y de la idealización en busca de la captación del natural. Estas imágenes del tiempo de los Lágidas, los Ptolomeos, mantuvieron el modelo de rostros realistas en cuerpos idealizados y pudieron haber influido incluso en el planteamiento naturalista del retrato romano en época republicana.
Como es lógico, la hibridación de las creencias religiosas en el periodo romano tuvo su reflejo también en las realizaciones plásticas y arquitectónicas egipcias. Relieves como el de Trajano, al que tenemos en la imagen superior, haciendo ofrendas a los dioses egipcios en el templo de Hathor en Dendera, donde se representa al emperador al modo de arte faraónico, de hecho como faraón, lo vemos incluso con la corona, muestran de qué forma la plástica se hace eco de esta realidad en espacios como los templos, que son excelentes ejemplos de este momento, de este tiempo de criollización. En este aspecto, los retratos del Fayum, que representan la introducción de un estilo de arte propiamente romano, heredado de la tradición griega, en la práctica egipcia de la momificación, son señalados por la mayoría de los autores como otra evidencia extraordinaria de este proceso de hibridación, del que encontramos otro ejemplo muy significativo en las catacumbas de Comel Socafa en Alejandría, de los primeros siglos de nuestra era, las tenemos en la imagen inferior, donde distintos bajorrelieves y pinturas muestran a dioses egipcios como Anubis representados con cabeza de animal al estilo egipcio y con cuerpo de hombre modelado al estilo clásico. Tenemos en esas dos imágenes que flanquean esa entrada que nos sorprenden precisamente por eso, porque la parte superior y el rostro, el busto del animal está representado como lo hacían los egipcios en sus tumbas, en sus templos, y sin embargo, sobre todo en la imagen que vemos más a la derecha, el cuerpo de la figura está modelado al estilo clásico. Adentrándonos más concretamente en el tema que nos ocupa, entendemos por retratos del Fayum esa serie de pinturas sobre tabla que se colocaban sobre los rostros de las momias, representando la imagen del difunto con ánimo, digamos, realista. Conocidos en la historiografía anglosajona simplemente como mummy portraits, retratos de momias, su denominación en castellano hace referencia a la región al suroeste del delta del Nilo, perteneciente al nomo de Arsinoe, donde fueron halladas la mayor parte de las piezas conocidas, un total de alrededor de 1000 ejemplares que hoy se encuentra disperso por distintas colecciones de Egipto, Europa y América, destacando sobre todo las del Museo Egipcio del Cairo, el British Museum, el Museo Petrie de Londres y el Louvre. Las primeras referencias a los retratos funerarios del Fayum las encontramos en el libro que el viajero italiano Pietro de la Valle publicó sobre sus periplos a comienzos del siglo XVII. En diciembre de 1615, estando en Egipto, camino de Persia y de la India, de la Valle visitó el sitio de Saqqara, donde está la pirámide escalonada de Sóser, donde habitantes locales habían descubierto las momias de un hombre y de una mujer cuyos rostros estaban cubiertos por sendos retratos. Las tenemos en la imagen de la izquierda. De la Valle las adquirió y las publicó en su libro junto a una estampa que realmente no reflejaba bien la calidad y la apariencia de las pinturas. En aquel momento en que muchos viajeros llegaban a Egipto para traer la conocida como mumilla o polvo de momia, que se utilizaba con fines medicinales, estas imágenes no crearon un gran impacto y se recibieron simplemente a modo de curiosidades. Tras otros descubrimientos entre finales del siglo XVIII y comienzo del XIX, sin demasiada repercusión pública, habrían de pasar aún muchas décadas hasta que nuevos hallazgos despertaran el interés de anticuarios y sobre todo de arqueólogos. Estos descubrimientos, que constituyen el grueso del conjunto que hoy se conoce, se dieron ya a fines del siglo XIX por Theodor Graf y Flinders Petrie en el área del Fayum, lo cual marcó la denominación de estos retratos asociándolos a una referencia geográfica que, como hemos señalado, no es en absoluto exclusiva. En 1887, Graf, un empresario austriaco, compra unos retratos aparecidos en el sitio de Er Rubaiyat cuando unos campesinos locales desenterraban una antigua necrópolis. Graf, cuya colección de más de 350 retratos acabaría siendo vendida por él mismo y por sus herederos, va a exponer los retratos en Europa y en Nueva York, la gran mayoría separados ya de las momias. Por su parte, William Flinders Petrie, al que tenemos en la derecha, un egiptólogo consumado con un gran interés de tipo científico por la cultura y por la historia, va a hacer también importantes hallazgos en retratos en distintas campañas en la necrópolis de Jawara, también en el área del Fayum, destacando sobre todo por su riguroso método de excavación, documentación e investigación, fruto del cual son sus publicaciones entre 1889 y 1911, que dan buena cuenta de todos sus descubrimientos. La mayor parte de los retratos sobrantes en colecciones británicas fueron encontrados por Petrie, que dio a la National Gallery muchos de los más destacados, lo cual aumentó en gran medida su interés artístico. La National Gallery es el museo de pintura de la capital inglesa, pero los va a desvincular de alguna manera de su condición de piezas arqueológicas. Hay que señalar que, al contrario que hiciera Graf, Petrie sí que va a conservar algunas momias intactas con sus retratos, lo que ofrece una información muy valiosa sobre la función, el uso
y la configuración original de estas piezas. Entre 1896 y 1911, nuevas excavaciones, en este caso de Gallet y Guimet, unos arqueólogos franceses, sacaron a la luz también más de 40 retratos, entre los cuales se encontraba el conocido tondo de los dos hermanos que veremos más adelante. Finalmente, en torno a 1914, una vez hallado el grueso de los retratos hoy conocidos, va a empezar a decaer el interés de los arqueólogos por estas piezas. Existe cierta variedad dentro de las modalidades de tumbas en las que se han hallado las momias con retratos. Además de en pozos sencillos en la arena, muchas se encontraron en tumbas de piedra reutilizadas de época faraónica, como sucede en Saqqara o en Asuán. En lugares como Antinópolis o Panópolis se utilizan ambos modelos de enterramiento, sin que los arqueólogos del siglo XIX den muchos más detalles sobre la clase de tumbas o las prácticas funerarias llevadas a cabo en ellas. Una excepción a ello son lo que hemos comentado, los mencionados trabajos de Petrie, que sí que dan cuenta de aspectos muy importantes, como la proporción de momias con respecto a las que no tienen retratos. Señala que se cuentan uno o dos retratos por cada 100 momias aparecidas. En cuanto a la fortuna historiográfica de los retratos, podemos señalar que hasta no hace demasiadas décadas, los especialistas en arte antiguo han mostrado un relativo desinterés por estas momias del Egipto romano. Manifestaciones híbridas de un periodo de transformación, estos se ubican en ese nudo cronológico donde se unen el arte de la antigüedad pagana y la creación a partir de este de la iconografía cristiana. Los egiptólogos, más centrados siempre en época faraónica, han asignado convencionalmente los retratos del Fayum al arte romano, cuyos especialistas prestaron por lo general menos atención a esas manifestaciones alejadas de la metrópoli e influidas, por tanto, por las tradiciones locales. En cuanto a la datación de las piezas, actualmente se acepta de manera genérica que la producción de estos retratos fue creciendo en el siglo I, conoció un auge importante en el segundo y fue decayendo a partir del tercero hasta mediados de esta centuria, excepción hecha de algunos que se incluyen en sudarios pintados que se pueden datar ya en el siglo IV, siglo en que se produce la prohibición de la práctica del embalsamamiento por el emperador Teodosio. La mayor parte de los retratos del Fayum son tablas pintadas que se ligaban a los vendajes de las momias, mientras que otros se encuentran pintados directamente en la capa superior del sudario de lino que las envolvía. En general, los retratos oscilan entre los 35 y los 18 centímetros de altura, con lo que son algo menores del natural, y distinguimos en ellos sobre todo dos tipos fundamentales de técnica. La mayoría están pintados al temple, como la imagen que podemos ver a la izquierda, con los pigmentos aglutinados en un medio soluble en agua, normalmente cola animal o clara de huevo. Estos retratos en témpera se realizaban sobre un aparejo de yeso blanco o un fondo gris o marrón oscuro, lo que condiciona el aspecto final de la pieza, dada la transparencia del medio que conduce el pigmento. El brillo del fondo blanco se refleja a través de los colores suaves, dando luminosidad a partes como la cara, mientras que los retratos de fondo oscuro, que buscan imitar el color de la madera natural o de las fibras de lino sin teñir, logran una mayor profundidad en el juego de luces y de sombras. Como la témpera es una técnica que sepa rápido y que no permite la mezcla de tonos, los detalles y modulaciones del color se realizan con pinceles finos mediante líneas y entrecruzamientos que dan un aspecto caligráfico, se dice, al acabado final. Como podemos ver en esta imagen de la izquierda, son retratos con un gran peso del dibujo que ofrecen una calidad algo más mate en el color y de alguna manera resultan también algo más estereotipados, más simples, con menos profundidad y de realización más rápida o sumaria, menos atenta, por tanto, a la plasmación fiel del retratado. En general son los retratos que se realizan ya hacia el final de esta práctica, sobre todo en el siglo III. El otro procedimiento principal empleado en los retratos es el de la pintura a la encáustica, que utiliza la cera de abejas como aglutinante del pigmento. Es la técnica que se sigue utilizando y que se continuaría utilizando a lo largo del final de la Edad Antigua y la Edad Media y aún en nuestros días para la realización de los iconos bizantinos. Los iconógrafos, que aún hoy pintan esos iconos del cristianismo oriental, utilizan esa técnica de la encáustica. Algunos autores han señalado los significados que pueden ir unidos al uso de la cera como material pictórico, puesto que en general las abejas en la cultura antigua se asocian a valores positivos como la laboriosidad. Y por otra parte, la cera como material plástico se empleaba entonces para la realización de pequeñas figuras empleadas en ritos del ámbito más popular. Además de la importancia de la cera en los procesos de momificación y embalsamamiento en Egipto, los autores inciden también en la aparición de este material en algunos relatos míticos del mundo clásico
que explican el surgimiento mismo de la figuración humana en el arte, así como las implicaciones que tiene el retrato como género en tanto que retención o suplantación de una presencia. El mito de la Odamia, por ejemplo, narra la historia de una mujer que dormía junto a un hombre figurado en cera a imagen del que ella amaba. Es esa idea de que la creación artística implica no solo una representación, que es lo más obvio, sino una presencia, una cierta parte de verdad en aquello que en realidad es figurado. Más allá de estas consideraciones, la técnica de la encáustica está documentada ya en el mundo griego y se la vincula a personajes como el propio Apeles, ese pintor mítico a quien Plinio el Viejo atribuye una serie de volúmenes que explicaban su aplicación. Perdidas las instrucciones de época griega, la receta más antigua que se ha conservado de esta técnica es la que da el propio Plinio en su Historia Natural, donde se describe una técnica de pintura a la cera púnica, la cera aplicada en frío, cuyos resultados encajan perfectamente con los que ofrecen los retratos del Fayum. Según Eufrosín Doxiadis, una artista plástica e investigadora que recreó esta técnica según las instrucciones de Plinio, la calidad final del trabajo depende del uso de la cera en caliente o en frío, de la superficie en función de si es madera o si es lino, y del apresto que se le dé a esta superficie con cola o con yeso. También depende el resultado del color de la preparación, como hemos comentado en el caso de las pinturas al temple, y de la elección de la brocha o la espátula. Esta última se utilizaría también bien en frío o bien en caliente. La cera caliente se mezclaría con un agente endurecedor, una resina, antes de utilizarla, mientras que la cera púnica, en frío, se mezclaría con huevo y en ocasiones con una pequeña cantidad de aceite de linaza. Respecto de las herramientas, las brochas y pinceles se utilizarían con la cera en un estado más maleable, muchas veces para dar el color, la base del fondo, mientras que los instrumentos rígidos, las espátulas, se empleaban para mezclar los tonos y añadir textura y profundidad al empaste de la cara. Son retratos, por tanto, que cuentan con una mayor carga matérica, con un mayor empaste. Aunque ninguno de los retratos va firmado, se trata de una técnica en la que marcas como la pincelada o los empastes parecen delatar un carácter propiamente artístico, casi personal, donde a la individualidad de los rasgos descritos en el retrato se suma también la individualidad de las manos que los plasma. De esta forma, los retratos pintados a la encáustica resultan en obras de superficie desigual y vibrante, con colores ricos y luminosos de gran naturalismo. Muchas de las obras más celebradas entre los retratos del Fayum, como este retrato de Irene que tenemos a la derecha, están pintadas con esta técnica y muestran una maestría y unos efectos de sorprendente inmediatez que solo se pueden comparar con los de la pintura al óleo que florecería en Europa muchos siglos más tarde. Es esta capacidad para la plasmación del natural la que hace que estos retratos funerarios resulten tan directos a nuestros ojos y paradójicamente tan cargados de vida. Los pigmentos utilizados eran en su mayoría de origen mineral, exceptuando los de tintes sostenidos de animales como la cochinilla o de plantas como la rubia o el índigo, que eran bastante comunes. Para obtener el color azul también se utilizó la técnica tradicional y antiquísima de la frita egipcia. Además, muchos retratos incluyen el oro aplicado en panes o con pincel para representación de elementos como vemos en este retrato femenino, para coronas vegetales o para valorios. Este material, el oro, no solo da una apariencia de mayor riqueza al resultado, sino que, como hemos tratado también en el caso de la cera, implica también unas connotaciones de carácter simbólico. El oro incorpora un significado de eternidad que se relaciona muy directamente con el propósito de los retratos. Los soportes utilizados serían, por una parte, las tablas, normalmente de maderas provenientes del propio Egipto, como el sicomoro o la higuera, así como de otras como el tilo, un árbol que no es nativo del país. La mayoría de los retratos están pintados sobre tablas muy finas, de entre 1,5 mm, 2 mm de grosor, si bien pueden llegar hasta el 1,5 cm. Aplicando primero una imprimación o directamente pintados sobre la madera, en la realización de algunos retratos se puede apreciar el uso de un dibujo subyacente que se trazaba en color negro. Una tabla conservada en el Faberhurst Museum of Anthropology en Berkeley muestra, como vemos aquí, este tipo de dibujo, además por ambas caras, representando en este caso a damas de época de los Antoninos, cuyos esbozos o bocetos se pueden relacionar directamente con sendos retratos que también obran en esta colección americana.
Estos dibujos, que permiten un acercamiento también al proceso creativo de los retratos, van acompañados de algunas anotaciones, como podemos ver ahí, siempre en griego, que eran probablemente instrucciones para el pintor y que señalan detalles como el color verde que se tenía que dar al collar de la figura o el púrpura para la banda vertical que aparecía en la vestimenta de la mujer, llamada clavus, y del que hablaremos también más adelante. Estos retratos sobre tabla se fijaban a la cabeza del difunto modificado, quedando sujetos por las vendas exteriores, en la mayoría de los casos. En muchos casos, las bandas de lino se disponían formando entrecruzamientos con patrones decorativos romboidales que incluían, por ejemplo, un adorno de estuco dorado en el centro. De alguna manera es una manera, una forma de ornamentar la momia que se puede ver en la imagen de la izquierda. En otros casos, las momias se enrollaban completamente en un sudario, algunos de los cuales se pintaban desplegando una rica iconografía donde se funden las tradiciones egipcias y las romanas, y en las que se incluye la imagen realista del difunto coincidiendo también con la cabeza de la momia. Lo podemos ver en este sudario pintado del Museo Pushkin de Moscú. Por último, existen también algunas momias donde todo el cuerpo se cubría con estuco o con yeso, creando una superficie que se pintaba en rojo o en dorado y que se decoraba con símbolos en relieve, como en la conocida momia de Artemidoro que está en el British Museum, la imagen de la derecha. Respecto a la concepción, vaya, formal de la obra, se puede establecer una diferenciación aproximada de la técnica y el acabado de los retratos en función de su cronología. En general, los retratos de los siglos I y II muestran un dibujo más libre y menos sujeto a convenciones que responde únicamente a esa intención de fidelidad respecto del modelo. Pintados con trazos sueltos, rápidos, resolutivos, propiamente artísticos en esa idea del gesto, se trabajan técnicas como el claroscuro para lograr un efecto tridimensional de corporeidad. Por su parte, las piezas posteriores resultan en general más hieráticas y rígidas, abundan más las realizadas en témpera, y adoptan también soluciones estereotipadas para resolver elementos fundamentales como los ojos, con menos soltura y algo más de morosidad, la pincelada lo que hace es ir componiendo y descomponiendo las gamas cromáticas al modo en que posteriormente trabajarán los artistas bizantinos del mosaico, de manera que los colores no se van integrando, sino que se justaponen unos junto a otros. Lo tenemos, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, donde vemos que no se funden los colores de una manera pues tan integrada, tan sugerente como en la imagen de la derecha. En general, se ha identificado a estos individuos como los miembros de una clase adinerada urbana de ese Egipto romano, dado el elevado coste que deberían tener este tipo de momias con pinturas y con ornatos de materiales ricos como el oro, así como las piezas de joyería que aparecen representadas sobre todo en los retratos femeninos. Se puede conocer además la ocupación de algunos de los retratados a partir de ciertos elementos de sus vestimentas y sus complementos, de forma que encontramos entre esta especie de población a militares, que probablemente fueran veteranos del ejército romano, como en esa imagen del centro, comerciantes o sacerdotes de divinidades como Serapis, la tenemos aquí en la imagen de la izquierda. En la mayoría de estos retratos se aprecia la voluntad de los individuos de acercarse a una estética más cercana a la tradición griega que a las costumbres propiamente egipcias, al menos en lo que respecta a su apariencia física. Esto se ve en la indumentaria y en otros rasgos particulares, como el bronceado de la piel o la presencia de barba en los hombres, que aparece en los retratos del Fayum antes incluso de que Adriano la pusiera de moda en Roma. Esto se podría explicar por el ánimo de esa élite urbana de subrayar su gusto más heleno, esa herencia griega que habían recibido de sus antepasados, de esos colonos de época macedónica, y que les va a acercar además a esos valores que los romanos admiraban. Era una manera de representarse como una élite intelectual que conocía los intereses de los romanos y que se presentaba ante ellos pues como una clase especial, ciertamente privilegiada. Con esta misma intención, los retratados van a complementar el acercamiento a esos orígenes griegos con la ambición de presentarse como hombres y mujeres cosmopolitas de su tiempo mediante la imitación de la moda romana, de la misma forma que al mismo tiempo sucedía en otros lugares del imperio como en Siria o en Libia. Es en los retratos femeninos donde se despliega una mayor variedad de posibilidades en cuanto a los modelos de peinado, vestimenta o joyería, los cuales están relacionados con las modas de la élite de la metrópoli y especialmente con las figuras más cercanas a la familia del emperador, que sería
la que marcaría de alguna manera las tendencias estilísticas. Sin embargo, en este campo también se puede apreciar cómo algunos elementos que tienen un significado bien delimitado en su origen romano lo pierden parcialmente al ser trasplantados a otros lugares, como de alguna manera los fenómenos culturales o incluso la moda, al alejarse de la metrópoli, se van difuminando, se van alterando progresivamente. Esto pasa, por ejemplo, con los clavi, esas bandas verticales de las túnicas, las tenemos en la imagen tanto de la izquierda como de la derecha, que es un elemento que en Roma hace alusión a la pertenencia a un rango social concreto y que aparece abundantemente representado en estos retratos del Fayum. Sin embargo, en Egipto, lógicamente, las modas romanas conviven con un sustrato previo, necesariamente distinto, y elementos como estos ya no van a ser vistos como una muestra de adhesión concreta a una clase social, sino, en definitiva, como un símbolo de adhesión al mundo romano, en un sentido más general. Así, la tradición de la que forman parte los retratados tiene un doble anclaje en el mundo helenístico y el egipcio. Esto se aprecia al comprobar que incluso en las ciudades con mucha población de origen griego, donde tendrían un mayor eco las modas romanas, el culto a los dioses egipcios mantuvo viva la práctica de la momificación y de los ritos funerarios asociados. Muchas veces cuando vemos estos retratos y los vemos sin pensar en la momia, pues no se nos viene a la cabeza la cultura egipcia o el arte egipcio o la plástica egipcia. Al verlo muchas veces pensamos que están más directamente asociados al mundo bizantino, por ejemplo, porque nos llama la atención todo eso que los hermana de alguna manera al mundo de los iconos, que proceden de ellos. Sin embargo, hay que pensar que estos retratos, aunque en el siglo XIX se desligaran de sus momias, no se pueden entender sin comprender el contexto, el uso y la función que tendrían, de manera que no pertenecen solo a ese mundo clásico al que parecen asociarse en su aspecto plástico, material, sino que conceptualmente funden la tradición clásica con la tradición previa egipcia, que es lo que vamos a explicar con algo más de detenimiento. Por tanto, en momias como la de Artemidoro, que hemos visto anteriormente, que está cubierta con una capa de estuco dorado, son escenas propias de la iconografía egipcia las que decoran el envoltorio de la momia. El hallazgo de momias de individuos con nombres griegos, egipcios y también latinos es una muestra de que esta práctica del retrato formaba parte de un marco cultural compartido entre miembros de una élite que, influida por la cultura helenística, confiaba sin embargo aún en la sabiduría y en las promesas de resurrección de la tradición y de la religión del país que habitaban. En cuanto a la realización propiamente dicha de los retratos, no existe un consenso total en torno a si se pintaban en vida del individuo, como parecen indicar su aparente inmediatez y su vivacidad, o si por el contrario se trataba de momias de pinturas hechas a posteriori, concebidas exclusivamente para la colocación en la momia. La mayor parte de los retratos ofrece una imagen naturalista de los individuos, una cualidad que, unida a la escasez de ejemplos en que aparezcan personas de edad muy avanzada, ha llegado a suponer que se pintaban en vida de los retratados y que incluso tras colocarse en la momia permanecían con estas en las viviendas hasta el enterramiento, una idea que ya apuntaba Petri en sus estudios sobre los hallazgos que hizo. Sin embargo, tanto la evidencia papirológica como los estudios antropológicos han demostrado que la esperanza de vida era bastante limitada en aquel momento, y los escáneres realizados a algunas momias que tienen su correspondiente retrato no revelan en muchos casos una diferencia significativa entre la edad que tendrían cuando murieron y la que tendrían al ser retratados, lo que podría indicar que solo se pintaba a los individuos cuya muerte fuera prematura o trágica en algún sentido. Esta teoría, según la cual los retratos se realizarían después del fallecimiento, se podría apoyar en que en muchas pinturas el fondo de la preparación no cubre la totalidad de la tabla, sino nada más que la zona central, lo que podría ser de alguna manera una previsión para colocar la pieza entre las bandas de la momia. Algunos autores añaden además que los retratos pintados en la capa externa de un sudario solo se pudieron ejecutar durante el propio proceso de momificación, lo que confirmaría que su realismo no se tiene que vincular únicamente a la presencia del individuo delante del pintor, sino que éste podría quizá trabajar de memoria o lógicamente en base a otros retratos. Estos retratos se realizarían así con el objetivo de cumplir una función simbólica como parte de los ritos y del equipamiento funerario, ligados estos a esa hibridación cultural y religiosa del Egipto romano.
Por un lado, la momificación y los elementos iconográficos de tradición egipcia serían herramientas de protección física y simbólica para el difunto, mientras que el retrato realista que cubría su rostro cumpliría la función de aludir a su estatus en vida, haciendo énfasis en una actitud ante la muerte más propia de la mentalidad griega, esa idea del recuerdo, un tema que desarrollaremos al final de la charla. Una teoría distinta defiende Doxiadis, que afirma que el retrato sí se realizaba en vida del difunto, normalmente incluso durante su juventud, basándose en casos donde sí se ha comprobado una diferencia significativa de edad entre el individuo momificado y su imagen pintada. De esta forma, el retrato debió conocer un uso previo al simplemente funerario, volviendo así a la hipótesis ya planteada por Petri, para quien el empeño en enriquecer la momia debía estar relacionado también con la exposición de la propia momia en la casa antes del enterramiento. Se han conservado fuentes escritas de la época, incluso sobre el transporte de momias entre familiares, que se las mandaban de los unos a los otros, incluso marcadas con etiquetas que algunas se han conservado. La autora Susan Walker abunda en esta idea de que el retrato se expondría en la casa antes de ser colocado sobre la momia, señalando que los distintos tipos de forma que se daban las tablas a partir de su silueta rectangular, arqueadas, circuladas o recortadas directamente al perfil de los hombros, dependían directamente de la costumbre de cada localidad. Otra idea que apunta esta autora, basándose en las fuentes de los papiros, es la del uso de los retratos de ese rito conocido como éfora, ligado a la tradición griega, que consistía en una suerte de procesión para llevar el cuerpo y su imagen pintada, su retrato, a los embalsamadores. Que estas piezas tuvieran un papel destacado en este tipo de rituales serviría para explicar los casos de algunos retratos de formato inusualmente grande, o la repetición, en ocasiones hasta 3 veces, de la imagen de una misma persona, incluso en ocasiones debido a autores diferentes. Esta opinión la comparte también Lorelei Corcoran, que argumenta incluso que ciertos elementos de los retratos, como los dorados de coronas, abalorios o incluso partes del rostro, serían añadidos posteriores con un significado simbólico. Según esta autora, se podría tratar de adiciones vinculadas a ritos iniciáticos del culto de algunos dioses que se ejecutarían sobre el retrato una vez el retratado hubiera superado estas pruebas, si bien otros estudiosos han señalado que serían simplemente incorporaciones, digamos, de última hora al preparar los retratos para colocarlos sobre la momia. El único ejemplo de retrato que nos ha llegado enmarcado, forma en la cual se supone que colgarían las casas, es un pequeño retrato infantil hallado por Petri, cuyo tamaño resulta sin embargo demasiado pequeño como para haber sido pintado pensando en que tras su uso en el hogar habría de ser colocado sobre la momia, junto a la que efectivamente fue encontrada. Otros ejemplos, como el llamado tondo de los dos hermanos, encontrados en Antinópolis, que estuvo presente incluso en la Exposición Universal de París de 1900, claramente no están concebidos para ligarse a las vendas de un difunto embalsamado, y han servido a autores como John Berger para afirmar que la función de estos retratos no era exclusivamente la de unirse al finado en la momia. Hay que pensar, viendo por ejemplo estos dos muestras, que los retratos del Fayum son retratos funerarios, pero que pertenecen a una tradición artística mucho más amplia, que es la de la pintura sobre tabla, como decía, de la antigüedad, del helenismo tardío, y que pasa a Egipto también en esa época romana. Hay que pensar que no podemos apreciar simplemente lo que hemos conservado, sino también todo aquello que hemos perdido y que nos permite examinar en puridad y con mayor rigor manifestaciones como esta de los retratos del Fayum. En definitiva, tenemos que imaginarnos esa civilización egipcia tardía o ese mundo de romano que se extiende a Oriente con una variedad de formas artísticas bastante más amplia que la que hoy conocemos y conservamos. En esta última parte de la conferencia me gustaría centrarme en ofrecer una visión de los retratos del Fayum como fruto y testigo de esta tradición realmente significativa del arte de la antigüedad, analizando su enclaje tanto en las tradiciones anteriores como su significación intrínseca, su contenido. En este final vamos a seguir la idea que apunta María Rosa Valdesogo en su manual sobre el arte egipcio, según la cual la vinculación entre la forma plástica y el sentir humano, la forma en que el hombre aprende su mundo, determina la concepción y la intención de esas obras que hoy entendemos como artísticas, siendo conscientes también de que este adjetivo de artístico es un concepto que extendemos desde ahora y desde el siglo, digamos, XVIII, cuando se codifican muy bien y se compartimentan los géneros artísticos,
a una suerte y a una variedad de manifestaciones plásticas anteriores que definitivamente no estaban pensadas desde las claves desde las que hoy entendemos el concepto arte. Doxiadi destaca que el logrado efecto de los retratos del Fayum deriva de la sofisticación en la plasmación naturalista de la realidad alcanzada por los pintores de la llamada Escuela de Alejandría, que destacaron como herederos de un legado pictórico que conoció su cumbre en el siglo IV a.C., época de Alejandro Magno, con autores como Apeles y que pasaría al mundo romano en época helenística. Por otra parte, el retrato romano nacería de la combinación entre el retrato etrusco, el retrato de finales del helenismo, y el realismo de las llamadas imagines maiorum, las imágenes de los mayores, una tradición de los patricios romanos por la cual se realizaban mascarillas de cera de los difuntos que se guardaban en un armario de la casa, para el culto familiar propio de la religión romana. A partir de estos retratos se desarrollaría todo un género que comprende efectivamente cierto de tipologías y que aplicado a la figura imperial dio lugar a algunas de las realizaciones más celebradas del arte romano. En origen, la voluntad de este género del retrato sería la de preservar el recuerdo del difunto y las virtudes y los logros que alcanzó durante su vida. Otra función primordial sería también la de acompañar el duelo, permitiendo que los allegados tuvieran un soporte figurado ante el que lamentar la pérdida. Vemos, por tanto, una concepción de la muerte distinta de la tradicional egipcia y que, por tanto, va a pasar, se va a traspasar también cuando Roma tome Egipto y se comiencen a realizar manifestaciones como la que estamos analizando. De esta manera, podemos ver cómo el contexto funerario y los ritos en torno a la muerte están siempre presentes en el nacimiento de esta tradición del retrato individualizado, realista, que va a estar ligado en origen al ámbito familiar. El retrato, como registro de la apariencia individual de una persona, se va a apreciar ya en su tiempo y posteriormente como uno de los géneros más exitosos del arte romano. La tradición pictórica romana, como hemos comentado, ha llegado hasta nosotros solo parcialmente, representada de forma casi exclusiva, aunque ciertamente brillante, por los conjuntos de pinturas murales halladas en las ciudades romanas de la cuenca del Vesubio, Pompeya, Herculano, Oplontis, Stalias. La pintura mural, precisamente, no se prodiga demasiado en el género del retrato, pero sí que nos ofrece en algunas arquitecturas fingidas, por ejemplo, algunas muestras de cómo los retratos solían estar presentes en las casas, más bien en forma de clípeos, relieves encerrados en tondos ubicados en el atrium, que por otra parte solían ser de carácter más estereotípico, más alegórico. Por otra parte, ejemplos sobresalientes de retratos pintados sobre muro serían este tan conocido, del panadero y su esposa hallado en Pompeya, donde además de una aparente individualización de los rasgos, podemos ver como de alguna manera hay un cierto parentesco, una cercanía con el planteamiento formal de los retratos del Fayum. Aparte de esa individualización de los rasgos, destaca también la representación de la mujer con una tablilla encerada y con un estilo que utilizaría para escribir o para realizar anotaciones. Este rasgo se comparte también con otro ejemplo conocidísimo de la pintura romana, del retrato, que sería ese tondo de la joven que tradicionalmente se ha identificado con la poetisa Safo, también procedente de Pompeya, y que según parece en realidad es una imagen bastante genérica de los estándares de belleza y de moda de época de Nerón o de comienzos de la dinastía de los Flavios. Al mismo tiempo, esta intención de subrayar la condición intelectual de las mujeres la encontramos en retratos del Fayum como este de Hermione, cuya imagen va acompañada en su parte inferior izquierda de la palabra grammatique, escrita en griego junto a su nombre. Se está destacando que esta mujer era ducha en la escritura, o al menos sabía escribir, y era por tanto una persona culta. Sobre el retrato pintado sobre tabla, Plinio el Viejo menciona en su obra algunos artífices, incluyendo también alguna pintora, especializados en este género, así como las representaciones de los retratados como figuras mitológicas, en una forma de retrato a lo sagrado que la pintura europea retomaría a partir del Renacimiento. Al parecer, estos retratos se realizarían sin retícula y sin estar sujetos a unos cánones estrictos, buscando más bien el parecido físico y la individualización de los rasgos. Entre los pocos ejemplos conservados de este tipo de obras está el Tondo Severiano de Berlín, un retrato colectivo en forma de clipeo que representa a la familia del emperador Septimio Severo, fechado en torno al año 200. Realizado en témpera, su planteamiento y su estética recuerdan algunos retratos del Fayum contemporáneos, coincidiendo especialmente en aspectos como el modelado del rostro del emperador,
o la fidelidad en la descripción de la vestimenta, de las joyas, de las coronas. No obstante, el tondo se diferencia de ellos por su función, que no estaría vinculado al ámbito funerario, sino al de la representación oficial de la autoridad imperial. Los individuos retratados en los retratos, valga la redundancia, fueron momificados y enterrados según el rito egipcio, y algunos de ellos envueltos en sudarios o cubiertos con cartonajes y estucos donde figuraban iconografías como la del dios Anubis, encargado de la embalsamación y el paso a la otra vida. De esta forma, es de suponer que además de esa herencia helenística que hemos analizado, una parte importante de las creencias de la religión egipcia subyace al contenido mismo de los retratos, ayudando a explicar su presencia sobre la momia e incluso algunos de sus rasgos formales. La creencia en la otra vida que siguiera la muerte era una característica fundamental del pensamiento y de la religión de los antiguos egipcios. De hecho, su interés en la preparación para la muerte generó numerosos vestigios que hoy se cuentan entre las fuentes principales para el conocimiento de esta civilización. Se trataba de una creencia relacionada directamente con dioses como Osiris, que volvió a la vida tras ser asesinado por su hermano Set, o como Ra, el sol, que cada noche vence a las fuerzas de la oscuridad para renacer en la mañana. Para que se diera la esperada resurrección del difunto, era necesaria la supervivencia del cuerpo físico y el alma, lo cual da sentido a las ofrendas que se introducían en las tumbas y a todas esas fórmulas mágicas y protectoras que integraban los textos relacionados con el rito y con los monumentos funerarios. El cuerpo era para los egipcios soporte del Ka, la fuerza vital, y del Ba, el espíritu del movimiento, el impulso, por lo que había que garantizar su mantenimiento para asegurar la posibilidad de la resurrección. Durante 3000 años, los egipcios desarrollaron un complejo sistema de prácticas y de rituales funerarios encaminados a facilitar al muerto su paso a la eternidad, un sistema dentro del cual tienen su encaje tanto las estrategias de preservación del cuerpo, la momificación, como la creación de llamamos cuerpos sustitutos, que sirven eventualmente como soporte de estos principios vitales. Nos referimos a las máscaras, a los sarcófagos con forma de persona, a las estatuas funerarias y desde luego también la forma de enterramiento. Particularmente el sentido de la escultura funeraria egipcia, como también sucede con el sarcófago y con la máscara, es el de representar al muerto como un ser inmortal, dotado de las cualidades de la divinidad, por lo que la captación de la apariencia puntual de sus rasgos en su estado mortal quedaba relegada ante las necesidades de tipo simbólico. Es en estas creencias respecto de la muerte y de la resurrección en las que se basa la organización formal de toda la plástica egipcia. La aspiración de perdurabilidad y de eternidad que subyace al arte egipcio en manifestaciones como las que vemos, las esculturas, las máscaras funerarias, los sarcófagos, hace que se deje a un lado de alguna manera el realismo para centrarse en la idealización, en cierto modo la divinización del propio cuerpo. El hieratismo de la estatuaria egipcia se explica, pues, como una forma de transmitir un mensaje de estabilidad, de continuidad, de permanencia, de aquel individuo que se tendría que perpetuar, porque la escultura egipcia no era sólo la representación de un personaje, sino también el personaje en sí mismo, que alcanzaría la inmortalidad por medio de la presencia física de la momia preservada en el tiempo, o también de la imagen plástica. Esta concepción del retrato no como una simple representación, sino como una presencia real, es una idea que se repite también en el despliegue de la iconografía de los dignatarios romanos, así como de alguna manera en el nacimiento de los iconos sacros del cristianismo, que se suponen dotados de una parte de la santidad del personaje sagrado cuya imagen ofrecen. La profundidad y el arraigo de las concepciones teológicas de la religión egipcia, de sus necesidades ideológicas colectivas, son lo que hacen que este arte se haya mantenido cohesionado en su esencia durante más de 3000 años, desde el Imperio Antiguo, del que data esta tríada de Miserinos, hasta la época tolemaica. El propio Platón señalaba que ningún artista egipcio disfrutaba del derecho a contravenir el conjunto de las normas que componían la tradición. Como hemos comprobado, es cierto que el arte egipcio sí que conoció una mayor evolución en el ámbito privado y que precisamente el género del retrato fue el que se mostró más permeable a la captación de la individualidad del sujeto o a cambios superficiales que pudieran estar ligados a los gustos o a las modas. Sin embargo, estas variaciones no van a suponer una ruptura radical con el canon. Seguimos identificando los retratos o relieves de época tolemaica o el que hemos visto de Cleopatra como arte de estilo egipcio ya que permanecen sujetos a sus mismas convenciones.
Pese a los intentos de naturalismo en el arte egipcio antes señalados, el retrato realista sería algo que se introduciría en el país como influencia de la Grecia helenística y de una manera singular del mundo romano, que extendió la costumbre de la autorrepresentación en imágenes como las tablas o en otros formatos como los discos de cristal pintados, cuya cronología corresponde con la de los retratos de momias en Egipto. Este estilo de pintura debió ser introducido por los griegos en el periodo helenístico, al menos en Alejandría, donde tras la conquista de Octavio florecería este tipo de retratística aplicada al mundo funerario. De esta manera, se puede comprobar cómo el periodo en que se realizan los retratos del Fayum es un momento de cambio en que las tradiciones milenarias del arte egipcio comienzan a convivir con manifestaciones esencialmente distintas, estableciendo así una compleja relación que aporta un carácter especial al conjunto de las máscaras del Fayum, de los retratos. La dificultad de este diálogo artístico no sería solo compositiva, sino también estética. El diálogo estético es de hecho nulo en estos retratos, como señalan muchos estudiosos. En ellos se establece una separación estricta entre los dos estilos. En su parte formal, el rostro, como hemos señalado, se representa al estilo grecorromano, mientras que la momia acoge programas decorativos propiamente egipcios en sus cartonajes o en las envolturas de estuco que presentan algunas de ellas. Además hay que pensar que la momia, como pieza, es una muestra de la cultura egipcia. Como se aprecia en la citada momia de Artemidoro que tenemos aquí, en los cartonajes se pueden ver escenas funerarias cuya iconografía responde a los principios fundamentales de la creencia egipcia en la resurrección. Estas escenas, como subraya María Rosa Valdesogo, aplican los principios básicos del arte egipcio, tanto en la composición como en el color y en el dibujo. Al contrario de lo que sucede en otros ejemplos de hibridismo, como las catacumbas de Alejandría que hemos visto, en el caso de los retratos del Fayum no se acaban de fundir en lo formal las características propias del geometrismo egipcio y el realismo helenístico y romano, sino que cada modo de representación tiene delimitado su ámbito. Como desarrolla Bailey en su retrato, en su ensayo La llamada muda, en los retratos del Fayum se da el encuentro entre la preferencia egipcia por el envío del finado a la muerte, dotándolo de herramientas para la supervivencia, la momia, las estatuas, las fórmulas y escenas de protección, y la tradición griega y romana de la rememoración mediante imágenes miméticas, realistas. De alguna manera, la costumbre egipcia de la imagen funeraria, que busca perpetuar la presencia del muerto para apoyarlo en su paso a la eternidad, se une aquí al uso grecorromano, que utiliza las imágenes como recuerdo para los vivos de las virtudes y el estatus de la persona que ha faltado. En este último sentido, los retratos serían una especie de remedo de aquella historia de la doncella de Corinto, que dejó perfilada sobre la pared la silueta de su amado antes de perderlo, para de alguna manera no perderlo del todo. Un relato que Plinio relaciona con los orígenes de la figuración humana de las artes plásticas. Al tratar sobre la vivacidad de las efigies y la concentración de sus miradas, John Berger habla de estas imágenes como resultado de la experiencia de los retratados al ser contemplados por quien los pinta, asumiendo que se ejecutaban en vida del individuo. Al mismo tiempo, recuerda que estos rostros son en realidad obras sin un futuro visible, es decir, que aunque se pudieran interpretar como una retención del aspecto del individuo, interpretación que tendría sentido pensando en la exposición de los retratos en la casa y durante el ritual funerario, en realidad su destino era el de permanecer enterrados, ligados a una momia que esperaba perdurar eternamente en su sepulcro como soporte del alma del difunto. Como vemos, en este complejo aparato conceptual se entrelazan las dos concepciones funerarias a las que aludía Bailey, que habla de los hombres y las mujeres del Fayum como una población silenciosa que se nos muestra carente de puesta en escena, en imágenes que concentran el rostro y la mirada, inscribiéndose bella y perfectamente como los signos de un periodo de transición, como las muestras de una sociedad inmersa en el trance de profundos cambios. En la línea de lo anterior, este autor afirma también que los retratos no funcionan como si fueran simplemente máscaras egipcias pasadas por el filtro formal del realismo helenístico. La máscara egipcia no busca la semejanza con el muerto al estilo del retrato, sino que posee un valor absoluto, y en esa esfera mágica donde actúa, no aspira a plasmar los rasgos que distinguen su fisonomía para significar su presencia. La máscara, como dice este autor, se halla en el acto puro de la identidad y la identificación. En lugar de esto,
Los rostros de estos retratos, que se recrean en la plasmación de los detalles de la indumentaria y los abalorios, que pretenden captar fielmente las tonalidades de las encarnaduras y la textura del cabello, parecen querer dilatar la posibilidad misma de lo humano, parecen querer ensalzar la verdad y la beldad de su estado mortal y enviar a la muerte aquello que de mejor había tenido la vida. Estos retratos nos recuerdan, pues, el poder del arte, que es, como señala el catedrático de la Universidad de Valencia, Daniel Benito, lo más elevado y perdurable del hombre, suma de todo el esfuerzo del ser humano por ser humano. El arte nos acerca a Dios y a ser dioses, a crear, y tiene un poder extraordinario por el cual los muertos sobreviven al olvido y se dirigen a nosotros. El propósito fundamental de todo arte y de toda la cultura es la memoria, es trascender la muerte. En este sentido, me gustaría concluir con unos versos del poeta Constantín Cavafis, un griego en Alejandría, que en su poema Tumba de Eurión describe el sepulcro de un joven alejandrino de vieja estirpe macedónica que murió dejando compuesta, según dice, una historia del nomo de Arsínoe, donde se encuentra el Fayum. Esto quedará al menos, pero lo más precioso lo perdimos, su figura, que era como una apolínea visión. Los retratos, por tanto, nos demuestran que podemos no perder del todo la experiencia de esta belleza temporal. Muchas gracias.